Su oscura sombra planea sobre nosotros cada vez que comemos sushi, boquerones o el salmón, pero seguimos sin conocerlo bien. Así es el parásito marino del que todo el mundo habla, y así se previene. Tiene nombre de ministro griego o de exótica bebida japonesa, y se ha convertido en el peligro potencial que se esconde tras una deliciosa tapa de boquerones en vinagre, un sashimi o un escabeche a baja temperatura. Pero, ¿lo sabemos todo del anisakis? ¿Sabemos qué es? ¿Podemos seguir cocinando y comiendo pescado sin riesgo a que nos infecte? Y si lo hace, ¿cuáles serán los síntomas? Pero vamos a comenzar por partes. ¿Qué es exactamente el anisakis? Aunque puedes haber leído por ahí que es un virus o una bacteria, el anisakis es en realidad un parásito, concretamente un gusano nemátodo que pasa su ciclo vital entre el mar y el tubo digestivo de peces y mamíferos marinos, viviendo básicamente a su costa, que es lo que hacen los parásitos. Cuando ingerimos pescado infectado con él, es muy posible que suframos una alteración digestiva de mayor o menor gravedad y posibles reacciones alérgicas derivadas. Ahora, ¿por qué ha aumentado exponencialmente el número de peces infectados? Una de las prácticas habituales en los barcos de pesca que se dedican a los ejemplares de mayor tamaño, el atún, el pez espada, cazón, etc., es la evisceración de las capturas en el mismo barco. Aunque los barcos factoría tienen que examinar las vísceras para buscar la presencia del parásito, ninguna ley les impide tirarlas después por la borda, siendo devoradas por otros peces, esparciéndose y convirtiéndose el mar en un campo de cultivo de anisakis. Aunque muchos puertos pesqueros han añadido por su cuenta una prohibición al respecto en su área, eso solo afecta, asumiendo que los pescadores asumen la buena práctica, a un porcentaje muy pequeño del pescado que se consume. La industria pesquera no ha ofrecido todavía ninguna alternativa para destruir las vísceras en alta mar y evitar este riesgo. Algunas empresas del sector han mostrado un generador de radiofrecuencias de alta potencia con aspecto de pequeña incineradora o de bidón tumbado o de motor grande, que extermina los anisáquidos y evita la propagación, como en el caso de las barcas de pescador. Como el de muchos otros parásitos, el ciclo de la vida del anisakis es largo, complejo y con varios hospedadores. Así se llama al organismo del que depende y obtiene beneficios el parásito o huésped. Los estadios adultos del anisakis se hallan en el estómago de mamíferos marinos, ballenas, delfines, marsopas, focas y leones marinos, que son los hospedadores definitivos. Estas formas adultas expulsan huevos. Primer estadio larvario, con las heces del hospedador. Los huevos se fecundan y eclosionan en el agua, quedando como larvas microscópicas de segundo estadio, que nadan libremente y son capaces de sobrevivir de 2 a 3 meses. Estas larvas son ingeridas por pequeños crustáceos. El primer hospedador intermediario, donde se desarrollan hasta convertirse en larvas del tercer estadio. Los peces y cefalópodos, los segundos hospedadores intermediarios, se alimentan de bichos y crustáceos.
Las larvas migran del intestino a la cavidad peritoneal y los tejidos y crecen hasta hacerse macroscópicas. El tercer estadio larvario con 3 centímetros o más de longitud. Estas larvas pueden transmitirse a otro pez a través de la depredación de los peces parasitados por los mamíferos marinos, que son los huéspedes definitivos. Las larvas penetran en la mucosa gástrica y se convierten en adultos, completándose así su ciclo biológico. Y ahí es cuando el hombre se convierte en hospedador accidental. Después de consumir estos peces crudos, ligeramente salados o ahumados. Congelar el pescado que vamos a tomar sin cocinar durante 48 horas en casa no es suficiente. Cada vez que se prepara una receta con pescado crudo, se pide que advirtamos de las necesidades de congelarlo antes de 48 horas para matar el anisakis, pues los que creen que congelando el pescado durante 48 horas en casa podrán tomarlo crudo en forma de suculentos boquerones en vinagre o tartar sin peligro, en realidad es un poco más complicado que eso. Las larvas de anisakis mueren cuando el pescado lleva 24 horas a menos 20 grados centígrados, o sea, ya congelado. Algo que se puede alcanzar y controlar fácilmente en los congeladores de las empresas de restauración. Pero la temperatura media de un congelador en el rango de una casa va de 1 a 4. Es de menos 18 grados centígrados, lo que demanda aproximadamente una semana de congelación para asegurar la muerte de las larvas. Ahora, en refrigeradores directamente no se asegura que se pueda eliminar el parásito, así que sobre todo si tenemos alguna alergia al parásito en cuestión, estaríamos poniendo nuestra salud en riesgo. También después por consumir sardinas enteras, asadas, poco hechas, por eso no significa necesariamente que sean los pescados que más lo hospedan, sino que son los que se suelen consumir más a menudo crudos. En el primer caso, y no suficientemente cocinados y sin eviscerar, lo que le da más tiempo al parásito para convertirse en larva. En realidad, los pescados que contienen más cantidad de anisakis son la merluza del Cantábrico, de la que se supone que el 100% de los ejemplares están parasitados, y el bonito de tamaño grande, que se estima el 81% de sus ejemplares están parasitados. Pero el segundo se eviscera al momento y el primero se suele preparar bien cocido. También es fácil encontrarlo en el besugo, la bacaladilla, la pijota, que además tiene otros parásitos característicos, la pescadilla, la gallineta, el abadejo, el bacalao o el jurel, y así hasta un 36% del pescado que se pesca. Un 40% de las sardinas y una gran parte de la anchoa del Cantábrico también está afectada, mientras solo un 6% del pescado que se puede capturar en el Mediterráneo lo tiene. También lo tiene una gran parte de los cefalópodos, pero como su consumo en crudo es mínimo, no son un riesgo potencial. En cambio, en Japón, el país que descubrió y puso nombre al anisakis, el calamar en sashimi sí es de alto riesgo, mientras que en los países del centro y este de Europa son los arenques marinados y ahumados, y en Perú, el ceviche.